¿Qué significa ser incrédulo? Definición de incrédulo. Significa una persona que no cree con facilidad ni a la ligera. Es decir, le cuesta creer. No es que no cree, sino que le cuesta. A veces pensamos que un incrédulo es aquel que no tiene fe. No, un incrédulo puede tener cierto grado de fe. A todos Dios nos ha dado un grado de fe. Lo que pasa es que al incrédulo, ¿qué dije? Le cuesta, le cuesta. Tiene que hacer un esfuerzo para creer en algo que él no ha visto, que no ha sido comprobado, aunque mucha gente diga que está comprobado o que ellos lo han vivido. Siempre ponen cara de incrédulo. Incrédulo significa aquel que no cree sino dentro del razonamiento. Quiero explicar bien lo que significa ser incrédulo, porque muchos de nosotros somos incrédulos y no lo sabemos o no lo queremos aceptar porque nos da pena y vergüenza. Pero si aceptamos que en áreas de nuestra vida hay incredulidad, entonces comenzaremos a cambiarlas y a desarrollar una fe más fuerte. Pero si tú no crees que eres incrédulo, sino que crees que tienes una super fe, pero no has obtenido nada, tu fe no tiene obras, no logras mover la mano de Dios, entonces tienes que considerar la idea que en ti hayan áreas de incredulidad. Áreas de incredulidad. Es decir, que un incrédulo cree, pero en la medida que él consigue explicaciones en la razón. ¿Creen o no creen? Sí creen, pero en la medida que la mente les da respuestas razonables, la incredulidad, oído, la incredulidad es todo lo contrario al crédulo que lo cree todo. Él es un creyón, dicen por ahí. Pastora, yo soy un creyón porque lo creo todo. Definición de incredulidad: imposibilidad que tiene una persona para creer en algo que no ve. La incredulidad, y esta definición me gusta muchísimo porque la vamos a entender muy bien qué es la incredulidad. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para no creer en algo o en alguien. Y si examinamos nuestro corazón nos daremos cuenta que en algunas partes es blandito y en otras se ha endurecido. Esas son áreas de incredulidad. Cuando, por ejemplo, decimos no creo en la gente, esa área se endureció en nuestras vidas como el cemento en el corazón. Siempre les he contado esta anécdota. Hace años atrás, cuando pasé por un proceso en mi vida, mi dicho preferido era: entre más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Eso lo dice todo. Mi corazón se había endurecido profundamente hacia la credibilidad en la bondad del ser humano. Y quizás tú que nos acompañas hoy también, mi dicho era tu dicho. Y se te había endurecido el corazón para creer en las personas porque te habían decepcionado, traicionado. O quizás se nos endureció el corazón hacia Dios y nos cuesta creer que Él lo hará. Quizás tú dices: Dios lo hizo con otro, pero a mí no me lo hizo, no me hizo el milagro, no salvó a mi hijo, no salvó a mi hermano, no está salvando, no me está ayudando, permitió que se muriera, permitió que se fuera, permitió que me dejara. Si hay áreas de incredulidad en nuestras vidas, hoy esas áreas las vamos a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. La incredulidad es cambiar la fe por la razón. Es decir, que antes de creer tengo que pensar. Eso es incredulidad. Que antes de creer fácilmente yo tenga que pensar,
razonar y evaluar. Y si en mi razonamiento no hay una respuesta factible, entonces yo caigo en incredulidad, porque yo digo, eso está difícil, eso es casi imposible. La incredulidad es poner a Dios al nivel de nosotros, es decir, pensar que Dios miente. Como el ser humano miente, defrauda, decepciona, te dice que te ama hoy y mañana te da una puñalada por la espalda. Te dice que nunca te dejará y cuando haces así, te abandonan. La incredulidad hace que Dios lo pongas al nivel del ser humano. Entonces comienzas a sentir que Dios miente, que Dios defrauda, que Dios abandona. Ateo. ¿Cuántos ateos están aquí? Un ateo es alguien que niega rotundamente la existencia de Dios. Oído, diferente a un incrédulo que sabe que sí Dios puede existir, que sabe, pero le cuesta creer. Entonces existe el incrédulo, el ateo y por último, el creyente. Persona que cree sin ver, que cree antes de recibir, que cree y no pregunta cómo. El amén va disminuyendo. Aquel que cree simplemente con el corazón y eso le basta. Ese es el nivel de fe que vence la incredulidad. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, acércate aquí tu dedo y mira bien mis manos y extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús nos invita a luchar contra la incredulidad, así como luchamos contra cualquier pecado en nuestras vidas. Porque ser incrédulo o tener incredulidad en nuestras vidas es tener un pecado. Es tener. Quizás tú dices, no, yo soy así. Me han pasado tantas cosas que ya no creo. Yo quiero decirte hoy que no asumas eso como parte de tu vida, porque es un pecado que te aleja de Dios. Por eso hay que vencerlo, hay que sacarla, hay que reprenderla, hay que rechazarla, hay que darle la espalda. No hay que abrazarla ni asumirla como parte de nuestra personalidad, porque Jesús dijo, sé creyente. ¿Podemos estorbar a Dios acaso? El Dios que hizo los cielos y la tierra, que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer algo, ¿será que yo puedo estorbar a Dios? Hechos 11:17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Poner estorbo a Dios significa poner dificultad para que ejecute algo. Y el estorbo que le podemos poner a Dios para que Él ejecute bendición en nuestras vidas se llama incredulidad. La incredulidad es la piedra que le estorba a Dios para bendecirte, para acercarse a ti, para entregarte lo que Él tiene para ti. ¿Cuántos hoy quitamos esa piedra? La apartamos del camino porque queremos que Dios llegue a nosotros sin estorbo. Dile al que está a tu lado, no estorbes a Dios. Quita la piedra. Quita la piedra. Características de un incrédulo. Vamos a ver y a evaluar nuestro corazón. Vamos a identificarnos. Número 1, el incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos. Aún los mandatos divinos. ¿Y por qué Dios dijo eso? ¿Y para qué Dios lo escribió? ¿Y por qué Dios lo mandó? ¿Y quién le escribió eso?
¿Quién escribió la Biblia? Unos hombres como yo, unas mujeres como yo. ¿Quién dijo que eso tiene carácter divino? ¿Y de dónde viene esa orden? El incrédulo cuestiona todo lo que tiene carácter divino o de autoridad. Es decir, que él pone la mente donde debe colocar la fe. Él pone la mente donde debe colocar la fe. Sabemos muy bien que la palabra de Dios está llena de instrucciones y lógicas. Diga conmigo, instrucciones y lógicas. Vamos a hablar un poquito de ellas rápidamente. Por ejemplo, hay una historia en la palabra que relata que Jesús le dice a su discípulo Pedro: Pedro, ve a pescar, y cuando pesques te encontrarás el pescado que tengas, lo vas a abrir y ahí vas a encontrar una moneda, y con la moneda vas a pagar nuestros impuestos. What? ¿Qué diría un incrédulo? ¿Qué es lo primero que hace un incrédulo? Piensa, razona y calcula. El incrédulo va a decir: primero, la instrucción es ilógica. ¿Cuántos peces hay en el mar? ¿Qué me garantiza a mí que el que yo pesque sea la moneda? ¿Qué probabilidad existe que un pez se trague una moneda y no se muera? Por eso es que la incredulidad te lleva a ser desobediente, porque cuando Dios te habla, piensas, razonas, tú dices: error, esto no me cuadra en mi razonamiento y por lo tanto no lo hago. ¿Cuántas instrucciones ilógicas no te va a dar Dios? Dar de lo que tenemos, sembrar, despojarnos, orar de una forma específica, hacer cosas que impacten el mundo espiritual, hacer algo ilógico. Solamente los creyentes pueden hacerlo. Otra situación ilógica totalmente: hubo un general del ejército de Siria llamado Naamán. Naamán tenía lepra. Y recuerdan cuando fue a hablar con Eliseo y Eliseo le dio una instrucción ilógica. Naamán, ve y báñate 7 veces en el Jordán. ¿Por qué no una? ¿Por qué 7? ¿Por qué el Jordán? ¿Estamos entendiendo cómo actúa la incredulidad en nuestras vidas? Nos pone a razonar, preguntar, analizar y buscar respuestas. Jesús llama a sus discípulos y hay una multitud que tiene hambre y los discípulos solamente tienen 5 panes y 2 peces. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan y alimenten la multitud. ¿Qué? ¿No me lleno yo con 5 panes, Jesús? ¿Cómo yo voy a alimentar la multitud con 5 panes y 2 peces? ¿Qué piensas hacer? ¿Creer o razonar? Para nadie es un secreto que estamos en tiempos de crisis. Y si con esta crisis te pones a razonar de Dios, te vas a terminar alejando. ¿Por qué? Porque la incredulidad es el cemento que endurece mi corazón. Seguimos, por eso es que todo incrédulo va a tener una fuerte tendencia a ser desobediente, porque las cosas ilógicas nunca podrá obedecerlas. Y yo quiero preguntarle algo: ¿acaso todo lo de Dios no es ilógico? ¿Acaso todo lo de Dios no es sobrenatural? ¿Acaso todo lo de Dios no tiene respuesta humana, razonable? Dígame, ¿Dios es lógico? No, Dios no es lógico. Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien lo quiere. Los lógicos somos nosotros. La fe no es lógica. Cuando tú eres un creyente verdadero, la fe jamás pregunta:
¿Quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Por qué lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Con qué lo hará? La fe simplemente cree, aunque no haya visto ni recibido. Así que recibe esa fe para que tu incredulidad salga de tu mente, salga de tu corazón. Y en tiempos de crisis no se puede pensar ni calcular. En tiempos de crisis se cree. El incrédulo tiene que primero recibir para luego agradecer. El creyente agradece sin haber recibido. El incrédulo ve que el tamaño de sus problemas es mucho más grande que el tamaño del Dios a quien él sirve. ¿Cuántos tenemos problemas en este lugar? De todo tipo. Medicinas que no consigues, alimentos que te faltan, cosas que quizás el poder adquisitivo no te alcanza en este momento, proyectos de construcción, proyectos de expansión. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? Y en crisis pareciera que cuando vemos nuestros problemas en tiempo de crisis, lo vemos con el lente aumentado, se ven de mayor tamaño. Pero quítate el lente de la incredulidad y ponte el lente de la fe. Los lentes de la fe hacen que tus problemas se vean pequeños y Dios se vea más grande. El incrédulo vive sin esperanza, y si tiene esperanza, la pierde con mucha facilidad cuando se pone a pensar. ¿Cuántos de ustedes no han salido animados? Pero anímese, porque Dios los va a bendecir, porque Dios los va a prosperar. Y cuando llega a su casa y piensa, la esperanza se va. Esa es una de nuestras características como incrédulos, que mientras estamos recibiendo palabra, nos estamos animando, motivando, creyendo, pero cuando salimos y razonamos. Razonar es un pensamiento profundo y lógico sobre un tema determinado. Yo puedo pensar en algo, oído, abro paréntesis, no es que usted no va a pensar en los problemas. Usted piensa en sus problemas, le busca la solución al problema, hace su parte y Dios la suya. Esa es la forma correcta de llevar la vida, con fe. No es que el que tiene fe no piensa, oído, si pensamos, si buscamos solución, si hacemos nuestra parte. Pero el incrédulo tiene un problema, piensa y pasa a un nivel más profundo de razonamiento. Es decir, estudia a profundidad causa, efectos, consecuencias, aplica lógicas. ¿Me está entendiendo? Y ahí se queda, no puede seguir avanzando. Dios quiere que pienses en lo que estás pasando, pero que tu razonamiento sea en lo que Él puede hacer. No sé si me entendió. Yo puedo pensar en mis problemas, pero yo no voy a razonarle a mis problemas. Yo voy a razonar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en lo que Él dijo que Él haría. Ahí pongo mi razonamiento. El incrédulo siempre vive agotado. Diga conmigo, agotado. Cansado y sin fuerzas. ¿Por qué, pastora? Porque el incrédulo siempre vive agotado. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la incredulidad nos lleva a trabajar con nuestras propias fuerzas. Dígame si no. Cuando tenemos rasgos de incredulidad en nuestras vidas, nosotros queremos provocar que las cosas pasen.
Y eso nos llena de cansancio. Al ser incrédulos, perdemos muy rápidamente la confianza en Dios y queremos tomar el control de las cosas. Y finalmente, el incrédulo es una persona muy insegura. Se siente inseguro de lo que le pueda pasar, inseguro de su futuro, inseguro de la situación país, inseguro de lo que pueda hacer. Pero ¿de dónde proviene su inseguridad? De que él sabe que su fe le falla, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible mover las manos de Dios. Sin fe nuestro corazón se muere. Literalmente, nuestro corazón espiritual, cuando empieza a endurecerse por el cemento de la incredulidad, se muere. No dejes que tu corazón muera por incrédulo. Sé creyente, obedece a Jesús. No razones, simplemente cree, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Tú que estás allá en casa y quieres recibir a Jesús en tu corazón, junto con todos los que estamos aquí, te invitamos a poner tu mano en el corazón. Pon tu mano en el corazón y haz esta oración con nosotros. Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador. Reconozco que he fallado, que he pecado. Reconozco que solo tu sangre me limpia. Hoy te pido que hagas de mí una nueva persona, que me des una nueva vida, que hoy mi nombre se escriba en el libro de la vida, que no retroceda jamás, que apartes de mí todo lo que no te agrada. Jesús, entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi corazón. Recibo tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así te lo pido, Padre. Amén y amén.